Entonces, bueno, ya terminamos la serie de videos referentes a introducción a la lógica matemática. Yo recomiendo muchísimo que para poder pasar este video se den le den una vista a la introducción a la lógica matemática para poder desenvolverse aquí mejor. Fuera de eso, también esto es muy interesante por sí mismo, teoría de conjuntos, sobre todo por el enfoque moderno que tienen las matemáticas. Y pues bueno, ya con esto vamos a empezar. E inicio yo haciendo exactamente el mismo comentario que hice cuando empecé la serie de videos de introducción a la lógica matemática. Esto es una introducción a la teoría de conjuntos necesaria, quizás no suficiente, para poderse empezar a desenvolver en distintas áreas de las matemáticas. No es una introducción a la teoría de conjuntos en general. Eso necesitaría varias otras cuestiones que acá no voy a estar abarcando, ¿no? Entonces, bueno, hecho ese comentario, no sé si recuerden, justamente en la parte de introducción a la lógica matemática, les había hablado un poquito de conjuntos como conceptos meta, ¿no? Y habíamos trabajado con los ejemplos de lo de referirse a la agrupación y todo eso. Entonces, bueno, con esto, pues parecería, en un momento, si la siguiente serie de videos está titulada Teoría de Conjuntos, parecería que como el objeto de estudio de la teoría de conjuntos tendrían que ser los conjuntos, ¿no? Tal cual de los mismos conjuntos de los que he estado hablando. Y pues esto en un primer momento puede ser súper cierto, ¿no? Pero posteriormente hay que hacer algunos comentarios y algunas aclaraciones, ¿no? Ciertas puntualizaciones. Para explicar los motivos de por qué se tiene que hacer estas puntualizaciones, en esta introducción voy a pasar a hablarles de una historiografía que muy plausible para alguien que se inicia en el mundo matemático y que se interesa en particular por la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, esto les va a servir como también introducción a la teoría de conjuntos. Y entonces vamos, ¿qué es lo que pasa en un primer momento? En un primer momento a esta persona se le van a presentar a los conjuntos, ¿no? Y esto sobre todo, pues pasa por el enfoque actual que tienen las matemáticas. Resulta entonces que toda su vida ha visto y ha trabajado con conjuntos, ¿no? Una manada de lobos, un racimo de uvas, una bandada de pichones. Y de hecho estos ejemplos son de una obra que les súper recomiendo, llamada Teoría Intuitiva de Conjuntos, de Halmos. Y entonces cuando alguien hace referencia a un conjunto, entendemos que no se refiere a un objeto particular del mismo, sino que se refiere a la totalidad, ¿no? Entonces, bueno, del hecho de que para poder introducir a los conjuntos se atiende a los ejemplos de conjuntos, surge la idea de que eso que llamamos conjuntos debe de existir en la realidad, en lo que comprendemos como realidad, y entonces un matemático o una matemática tiene el mismo papel de un científico al tratar de describir dichos conjuntos, ¿no? Del mismo modo que un físico trata de describir al átomo, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa en un primer momento, en una primera capa, en una primera aproximación, en un primer curso de álgebra superior, de cálculo, de cualquier materia de matemáticas puras con la que te inicies, ¿no? Quizás salvando geometría, por varios detalles particulares que tiene la geometría, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa en un primer momento. En un segundo momento, como es natural en todo curso de matemáticas, lo que les comentaba, fundamental el concepto de sistema axiomático, del que ya hablé en la serie de videos pasado, sistema axiomático para entender el trabajo de los matemáticos. Tras cierto preámbulo, se empiezan por presentar lo que son los primeros axiomas de la teoría de conjunto, ¿no? Es decir, algunos de los axiomas del sistema axiomático de la teoría de conjuntos, ¿no? Y se justifica intuitivamente por qué deberían de aceptarse dichos axiomas, ¿no? Obviamente, en esta primera etapa no se puede hablar aún de demostraciones, pues apenas están generando los puntos de partida desde las cuales se van a empezar a hacer razonamientos, ¿no? Después de esto, justamente ya que tiene presentes los primeros axiomas de la teoría de conjuntos, empieza a trabajar con esos primeros axiomas de la teoría de conjuntos. Le presentan definiciones formales, aprende teoremas, tanto el contenido del teorema como su demostración, y empieza a realizar sus propias demostraciones a partir de dichos primeros axiomas, ¿no? Una vez que es abarcado esto, sobre todo en quizás álgebra superior, se le empiezan a presentar conjuntos en otras disciplinas matemáticas, ¿no? Los números naturales resulta que pueden verse como un conjunto, ¿no?
Pues sí, como se mencionó anteriormente, los números naturales se entienden como la totalidad de tales números y los conjuntos son precisamente una forma de representar agrupaciones, entonces, ¿por qué no se podría considerar que al decir los números naturales, uno está hablando del conjunto de los números naturales, ¿no? Pues bueno, este es el siguiente apartado. Y ya después en el siguiente ya empezamos con polémicas, ¿no? Resulta que objetos que no tendrían necesariamente que ser conjuntos, se convierten en conjuntos, ¿no? Los primeros conjuntos que aparecen en otras áreas de las matemáticas son aquellos que precisamente de forma más fácil e intuitiva se pueden presentar como conjuntos, como el ejemplo de los números naturales que acabo de proponer ahorita, ¿no? Sin embargo, al avanzar un poco más y a formalizar, empiezan a surgir preguntas como, ¿un punto es un conjunto? Pues tal vez lo sea, ¿no? Pero no es una verdad evidente desde la noción intuitiva que tenemos, que podamos llegar a tener de un punto, ¿no? Menos aún si te vas con definiciones como un punto es lo que no tiene partes o algo por el estilo, ¿no? Un número es un conjunto, una función también es un conjunto. Al escribir otras disciplinas matemáticas en el contexto de la teoría de conjuntos, la respuesta a todas estas preguntas, que pueden ser bastante importantes de realizar, resulta que es un rotundo sí, ¿no? Por tanto, si se acepta la existencia en la realidad de todos estos objetos previamente mencionados, punto, recta, número, etcétera, y también se acepta el enfoque basado en conjuntos, entonces debe de aceptarse que la teoría de conjuntos describe igualmente estas áreas de las matemáticas y de la forma en la que los describe, ¿no? Lo cual ya empieza a ser un poquito problemático, nada más empieza a ser un poquito problemático. ¿Qué pasa a partir de ahí que tiene que ver con la respuesta que di a la pregunta anterior? Resulta que todo objeto de la teoría de conjuntos es un conjunto, ¿no? Al estudiar la propia teoría de conjuntos, se advierte que para su correcto funcionamiento se tiene que aceptar que todo objeto de la teoría de conjuntos es un conjunto. Luego, si se siguen aceptando a los conjuntos como algo real, que incluyen los casos particulares ya presentados, se llega a asumir una ontología bastante fuerte, ¿no? Ontología lo entendemos como el estudio del ser en cuanto al ser, como esa rama de la filosofía, ¿no? Esto se vuelve problemático porque resulta que, ¿será cierto que todo lo real es un conjunto? Empezamos con problemas con ello, ¿no? Por ejemplo, cuando había presentado la bandada de pichones, objetos de las bandadas de pichones son los propios pichones, entonces, ¿un pichón es un conjunto? Pues se vuelve complicado, ¿no? ¿Una persona es un conjunto? Pues como mencioné anteriormente, tal vez, pero pues no es intuitivo, ¿no? Yo no me iría con que sí lo fuera, ¿no? En estos casos particulares que estoy mencionando, ¿no? Luego de aquí, justamente, se presentan limitaciones a la teoría de conjuntos. Y esto pasa a veces tras un amplio desarrollo, o a veces inclusive desde el principio, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta la axioma de buena fundación, ya empiezas a trabajar con las limitaciones que le planteas a la teoría de conjuntos, ¿no? Que pues justamente estas limitaciones evidencian ciertos huecos que puede llegar a tener la teoría de conjuntos, ¿no? Si ya se ha realizado la abstracción de que un conjunto es una totalidad y no un caso particular, y además si ya se han aceptado conjuntos extremadamente abstractos, extremadamente complicados, de precisar de forma finitista o constructivista, entonces la expresión el conjunto de todos los conjuntos parece totalmente razonable, ¿no? Sin embargo, la existencia de dicho conjunto se va a rechazar pues va a conducir a contradicciones de acuerdo a los axiomas ya presentados de la teoría de conjuntos, ¿no? Alguien que ya no atribuya el sentido ontológico presentado desde el principio de la teoría de conjuntos, el sugerido, podría aquí ya empezar de dejar de ver problemas, ¿no? Pero si uno al decir el conjunto de todos los conjuntos hace referencia a la totalidad de dicho conjunto y aparte realiza razonamientos sobre dicha totalidad, entonces, si no se ha rechazado la presentación de los conjuntos, pues va a empezar a tener problemas, ¿no? Con esto. Luego de acá, pues también resulta que el problema que acabábamos de mencionar no es exclusivo del ejemplo anterior. Existen otras totalidades con las que se trabaja legítimamente, pero que no no pueden ser consideradas conjuntos dentro de la teoría de conjuntos, porque si no, llevan a contradicciones.
Y lo más grave de todo esto no es eso, sino que ni siquiera se tiene un criterio claro para determinar qué puede o qué no puede ser un conjunto, ¿no? Luego también otra cosa que empieza a pasar en esta parte de las limitaciones, resulta que dentro de la propia teoría va a ser posible negar algunos axiomas de la teoría de conjuntos y obtener así conjuntos que dependiendo del enfoque podrían ser conjuntos reales, pero que permiten, pero que pues justamente no están cumpliendo axiomas de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, justamente estudiar estos conjuntos no reales nos permiten entender un poco mejor la estructura interna de la teoría de conjuntos. Luego me voy a remontar muchísimo este paso en quizás otra serie de videos que va a constar quizás de 2 videos, que va a ser sobre sistemas axiomáticos. Entonces, bueno, eso se presenta en esas limitaciones. Luego otra limitación es que empiezan a surgir resultados, como lo es la hipótesis del continuo, que no se pueden deducir del sistema axiomático de la teoría de conjuntos y cuya aceptación o rechazo pues no es nada evidente, no es nada obvio. La hipótesis del continuo sobre todo le generó varios dolores de cabeza a Cantor cuando la planteó, ¿no? Entonces, llegar a ella o no llegar a o aceptarla o negarla, pues no es algo para nada intuitivo, ¿no? Por tanto, aun si se acepta la realidad de tales conjuntos, la veracidad o falsedad de esos resultados escapa a lo que puede resolverse dentro de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces se empiezan a presentar todas estas problemáticas al primer enfoque con el que fue presentada la teoría de conjuntos. Y a partir de aquí seguramente siguen más cosas. Lo que a mí me interesa es que justamente esa persona seguramente va a extender su panorama en matemáticas, ¿no? Empieza a trabajar con colecciones que, bajo la definición intuitiva, podrían parecer conjuntos, pero que no se tratan como tal en los sistemas formales. También se le presentan sistemas axiomáticos, como algunos enfoques finitistas o la geometría de Tarski, cuya importancia justamente radica precisamente en no tener que trabajar necesariamente con conjuntos, ya que esto permite abordar ciertos problemas de manera un poquito más controlada y un poco más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues con base en lo anterior y al volver a la pregunta, la teoría de conjuntos que se presentó en un inicio, la teoría de conjuntos, perdón, estudia los conjuntos que se presentaron en un inicio. La respuesta es que aquí es que muy probablemente en alguna de sus partes sí lo hace. Ya va a ser cuestión de cada quien que se instruye en ella, verificar en qué partes pasa eso, cómo pasa eso, y qué otras partes no lo convencen o no la convencen tanto, ¿no? Entonces, bueno, justamente esto sirvió a modo de introducción, la pequeña historiografía de la teoría de conjuntos. Y pues en el siguiente video ya vamos a empezar justamente con el sistema axiomático de la teoría de conjuntos, ¿vale? Entonces, bueno, las veo y los veo en el siguiente video.